Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por prestarnos su tiempo para esta entrevista. Me presento, mi nombre es Jimena Lira, vengo de la Universidad de UNITE, de mi sexto cuatrimestre en psicología. ¿Me podría ofrecer su nombre, Sí. dónde se formó y cuánta experiencia tiene en este modelo? Claro que sí. Mira, soy Paulina Hernández García. Yo la universidad la estudié en la Universidad de Justo Sierra, plantel 100 metros. Ya tiene algún ratito que salí de ahí. Posteriormente me vine para acá, empecé a trabajar aquí en el instituto, donde, bueno, antes ya había hecho algunas prácticas en lo que es cognitivo-conductual, modelo que me atrapó. Y pues bueno, llevo aquí en el instituto 6 años. Ahora ya tengo la maestría, apenas en el mes pasado me titulé. ¿Me podría hablar acerca de este enfoque que es el cognitivo-conductual? Claro, mira, este enfoque está basado en la ciencia, ¿no? No podemos decir que los demás enfoques no son así. Sin embargo, el modelo cognitivo-conductual, pues bueno, en realidad su base es científica, ya que ha tenido varios experimentos, lo que aprueba que pues en realidad es una de las mejores técnicas, porque estamos basados en evidencias. Es un modelo de corta duración. Tratamos, dependiendo de la sintomatología y si existe algún trastorno, nos podría decir si podemos tardar máximo 2 años, pero tratamos que sea lo más rápido posible, ¿no? Y pues bueno, podemos hablar un poco del pasado. Sin embargo, únicamente como para tomar referencias, no es que vayamos a trabajar sobre ello. El cognitivo conductual se enfoca en el aquí y en el ahora, ¿no? En qué es lo que podemos hacer nosotros en este momento para que el malestar emocional, conductual, comportamental se disminuya. Y en este modelo de psicoterapia, ¿usted ocupa técnicas? Sí. ¿Cuál es la técnica o técnicas que más ocupa en un paciente? Ok, mira, depende mucho, sin embargo, yo creo que no tenemos la cultura de estudiar o conocer cómo nos estamos sintiendo. Simplemente el reconocimiento de emociones básicas, no nos vayamos muy complejos, ¿no? Pero sí las emociones básicas es necesario conocerlas. Por eso, esa es una técnica. ¿Qué otra técnica? Por ejemplo, con los pacientes ansiosos, que bueno, en México es lo que más hay en estos momentos, ¿no? Ocupamos lo que son las técnicas de relajación, mindfulness, ¿no? Que ya, bueno, es de la tercera generación, pero bueno, estamos involucrados en ello. Ok, y bueno, hablemos de la técnica de relajación. ¿Cuál es el objetivo? Ok, el objetivo es canalizar o controlar, regularizar la sintomatología, principalmente ansiosa, que era lo que les mencionaba, en los pacientes, como por ejemplo la taquicardia, ¿no? La náusea, el vómito, el temblor, por ejemplo, ¿no? Sabemos que una vez respirando, pues bueno, nuestro cerebro es maravilloso y se pone en concordancia con todo nuestro organismo y nos permite ir relajando y entonces sí tomar las decisiones más adecuadas. ¿Cuál es su alcance de esta técnica? ¿Qué alcance tiene? Ok. El alcance en la relajación y todo lo que conlleva esto, pues en realidad es como te lo mencionaba, ¿no? El regularizar a los pacientes, el que nos permita tomar las decisiones y actuar sobre la mejor manera, ¿no? En el modelo cognitivo-conductual sabemos que, bueno, parte de él nos refiere que la situación no es la que nos causa malestar, sino cómo la estamos interpretando. Y esta interpretación nos hace pensar de diversas maneras, sentirnos de diversas maneras, y lo cual nos lleva a una respuesta fisiológica, ¿no? Esa es la importancia, como de Ellis nos decía, ¿no? El controlar nuestro ABC, ¿no? Que es situación, pensamiento y consecuencias, ¿no? Para poder, a partir de esto, utilizar las técnicas, una reestructura cognitiva, etc. ¿Tiene alguna limitación? ¿Una limitación? Sí. Depende mucho
esta técnica a quién se la vas a aplicar. Por ejemplo, les comparto mi tesis, la hice con pacientes con cáncer. Y bueno, una de las estrategias que se está recomendando sí es la relajación, respiraciones. Sin embargo, por ejemplo, no se le puede aplicar a todos los pacientes, por ejemplo, a una mujer con cáncer de pulmón. No se lo puedes aplicar. Ahí nos podríamos ir más hacia las técnicas de mindfulness, ¿no? Que hay técnicas maravillosas donde puedes hacer una relajación sin que intervenga al 100% la respiración, pero sí un autocontrol de tu organismo, ¿no? Y es otra forma de ir relajándonos. Desde su punto de vista, ¿esta técnica tiene pros y contras? Tiene muchos pros desde el momento en que nos ayuda a neutralizarnos. Sin embargo, hay muchos pacientes, dependiendo, no podemos generalizar, perciben que esa es la única técnica que hay que aplicar, cuando es un todo, ¿no? Donde la relajación es un paso previo a ver, vamos en el proceso psicoterapéutico, pero la respiración no te hace una modificación de pensamiento, ¿no? Entonces, desde esa parte es como dar una muy buena psicoeducación a los pacientes para que no nos veamos limitados. Y te decía también dependiendo del tipo de pacientes, ¿no? Con los que estemos. ¿Qué es lo que se necesita para realizar esta técnica, tanto usted como terapeuta como el paciente? ¿Qué es lo que necesita? Una, principalmente es la cooperación, como este modelo es cooperativa, ¿no? Y también la confianza, ¿no? La confianza que vas adquiriendo de parte de tu paciente, porque hay muchos pacientes donde llegan y al principio, por ejemplo, no permiten cerrar los ojos, y no es que sea obligatorio, ¿no? O sea, es una opción, pero conforme van pasando las sesiones, ¿no? Vas viendo cómo los pacientes sí se van relajando, van pudiendo llevar un ritmo de respiración mucho más acorde a lo que estamos buscando. ¿Y cuándo la aplica usted estas técnicas? Ok, es parte del modelo donde la terapia cognitivo-conductual se basa en 3 etapas. Una que es la evaluación, otra que es el seguimiento y el tratamiento, y por último ya que es la prevención de recaídas, etc. Durante la primera etapa, aparte de hacer la entrevista y las pruebas que sean necesarias con los pacientes, se les explica el modelo, ¿no? Se les dan todos los antecedentes. Iniciando el tratamiento, yo estoy obligada a darle una psicoeducación sobre todo lo que vamos a ver y paso a paso, ¿no? Irnos enfocando en cada tema. Por ejemplo, con un paciente ansioso, es de lo principal que tengo que hacer. Porque a partir de neutralizar, regularizar las emociones y por lo tanto los pensamientos y las consecuencias fisiológicas, el paciente accede más o está más apto para poder llegar a una reestructura cognitiva o simplemente el detectar un pensamiento, que no es tan sencillo como se escucha, ¿no? O sea, sí es paso a paso. Nos menciona que la ocupa para pacientes que sufren ansiedad. Sí, por ejemplo. ¿Pero puede aplicarse a alguna otra población o solo a esta? No, estas técnicas en realidad se puede aplicar a todos los pacientes. Es parte de un autocontrol, no nada más emotivo, sino también conductual. Es decir, cualquier paciente que venga, si yo lo veo tenso, aunque no cumpla la sintomatología de un trastorno de ansiedad, se le puede enseñar. Es parte de toda la rama de técnicas que se les enseñan a los pacientes, pero sí puede ser con cualquiera. ¿Solo la ocupa con los pacientes que tienen ansiedad? ¿O hay algún otro tipo de trastorno o algún otro tipo de situaciones? Sí, no, con todos los pacientes, no únicamente un trastorno de ansiedad. Puede ser con trastornos de personalidad, ¿no? Donde tenemos que llegar a un autocontrol, no nada más comportamental, sino también emocional, por ejemplo, con un trastorno límite de la personalidad. Es de las técnicas esenciales que se les enseñan, fobias, ansiedad, depresión también se les enseña, trastornos de personalidad. De hecho, a los chiquitos,
también se les enseña, ¿no? O sea, muchas veces cuando llegan a las técnicas, a los problemas de conducta, se les enseña parte de esta técnica también. ¿Me podría como que enseñar cómo es la técnica, cómo se implementa? Claro que sí. ¿Conmigo o con compañeros? Con quien ustedes gusten. De hecho, mira, existen varias formas. Sin embargo, la principal que yo utilizo es, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, solemos estar acostumbrados a respirar de aquí hacia afuera. Sin embargo, nuestra respiración tiene que llegar hasta el ombligo, podríamos decir. ¿Cómo podríamos saber? Una, si estamos parados como lo estamos haciendo ahorita, en realidad nuestro estómago se tiene que inflar. Sí, nosotros ponemos así suavecita, ¿no? Empezamos a respirar, ¿no? Por ejemplo, detengo, mi panza está inflada. Ahora sí empiezo a retirar. Lo podemos hacer por tiempos, ¿va? Nos marcan que debe de ser 6 tiempos, retenemos 3 y 6 para sacar. Sin embargo, yo sí considero que cada paciente se debe de tratar de manera individualizada. No podemos utilizar el mismo protocolo para todos los pacientes, ¿va? Entonces, dependiendo de cómo va llegando los pacientes y en la primera sesión donde le estás enseñando, no le podemos pedir que lo esté cubriendo al 100%. Es un proceso que se le tiene que dar, ¿va? Entonces, si nosotros, nuevamente, ¿no? Comenzamos a respirar. Voy a hablar mientras respiro, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Detengo. Empiezo a sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se te dificultó? Estuvo muy larga. Ajá. Ese es el tipo de datos que tenemos que empezar a tomar en cuenta con nuestros pacientes. ¿Ok? Tal vez, a lo mejor Alejandro al principio lo tendría que hacer de 4 tiempos. Porque si notaste, en el cuarto, ya estaba así como de que, ¿cómo infló más el estómago, ¿no? Ya no tengo más aire. Conforme él vaya practicando, lo va a poder ir alargando los tiempos y va a lograr un mejor control, ¿va? Esto lo podemos hacer de manera parada, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí tengo un tapetito de yoga, ¿no? Donde ya la segunda, tercera sesión ya se permiten los pacientes, por ejemplo, recostarse, ¿no? En algunas ocasiones yo les pongo música, ¿no? O les voy haciendo una relajación guiada, ¿no? Ya saben que si el lugar seguro, ¿no? O vamos relajando cada una de las extremidades de nuestro cuerpo. Nos podemos llevar un poquito de tiempo, pero la verdad es que vale la pena que esa técnica se la lleven bien aprendida los pacientes. Tal vez no la van a estar haciendo en cualquier momento. Sin embargo, por ejemplo, para las noches es lo que más sugerimos, ¿no? Además de otras técnicas que, por ejemplo, con niños utilizamos más sencillas. Esa es una de las técnicas que podemos hacer. También, por ejemplo, utilizando un globo, ¿no? Van a ir inflando los pacientes y van a ir viendo cómo su estómago se va inflando. Ya cuando nosotros detectemos que no está pudiendo, ok, vamos de reversa, ¿ok? O tal vez para detener, no los 3 tiempos, pero sí podemos empezar con 2, ¿no? O ir incrementando un poquito dependiendo. No podemos pasar de 5 segundos. ¿De acuerdo? Aparte de esta técnica de relajación, nos mencionó una antes. ¿Nos podría decir de qué trata? ¿Cuál? Ay, se me olvidó. La de... Manejo de emociones. Reconocimiento de emociones. Ok. Bueno. Mira, para el reconocimiento de emociones, dependiendo los pacientes. Pero, por ejemplo, sabemos que hay pacientes que cuando están enojados, cuando tienen miedo, se enojan, ¿ok? Entonces, lo que nosotros solemos hacer es, un ABC con ellos, ¿ok? Pero un ABC muy básico, donde a partir de esta situación, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Y cómo te sientes? Ay, no, pues estoy enojado. ¿Cómo sabes que estás enojado? Pues porque, ¿no? Y se empiezan a quedar como de, no sé. Pero son las emociones más conocidas.
Ajá. Entonces hay que ir desplegando, ¿no? Por ejemplo, manejamos como básicas lo que es la tristeza, la alegría, el miedo, la vergüenza y la culpa. Uh-huh. Entonces, al ir reconociendo estas emociones básicas y vamos detectando de, ok, ¿cuál es tu reacción fisiológica? Ok, no, pues, por ejemplo, algunos pacientes te dicen, empiezo a temblar, ¿no? Tengo miedo y empiezo a temblar. O me duele el estómago, ¿no? O algunos te confunden, por ejemplo, empiezo a llorar, así de no, alto. El llanto no es una reacción, fisiológica a nivel emotivo. Esa es una conducta. Ajá. Ese tipo de datos es donde tenemos que ir apoyando a los pacientes para que vayan detectando en realidad cómo es que se están sintiendo. Pero sí, nosotros podemos decirles, a ver, ¿ante qué carita? Y eso es muy útil, por ejemplo, con los niños. ¿Qué carita para ti representa el enojo? Hay veces que los niños, para todo es lo mismo. Entonces tenemos que ir enseñándoles, podemos utilizar las caritas, ¿no? O sea, o que ellos mismos dibujen su carita o hagan el dibujo de cómo ellos perciben el enojo. A partir de ahí entonces sí empezamos a detectar. Tú ya sabes cuáles son las emociones, cómo te sientes fisiológicamente, ¿no? Y con cuál pudieras llegar a confundirla, por ejemplo, con el miedo. Pero esta asociación te llega ya que diferenció. Por ejemplo, lo que yo también me suelo poner con mis pacientes es, ¿ya vieron la película de Intensamente? ¿No? Así de, no, ni se me antoja porque es para niños. Desde mi perspectiva, sí, es de niños, ¿no? Porque son dibujos animados. Sin embargo, utilizan conceptos muy elevados. Por ejemplo, la cuestión de los castillos, ¿no? Donde van haciendo que son nuestras creencias, manejan los esquemas. Entonces, todo eso es bien importante para que siquiera identifiquen las emociones básicas. Uh-huh. ¿Tiene alguna limitación? ¿Alguna qué? Limitación. Limitación al reconocimiento de emociones. Mira, es muy conocido que el modelo cognitivo-conductual a nivel general en realidad, no que se limite, pero sí se les dificulta más a los pacientes. Y por ejemplo, esta técnica, hablando de nivel intelectual, a nivel cultural. Uh-huh. Ojo, no estoy diciendo que esto no se les pueda aplicar. Sin embargo, se cuesta mucho más trabajo y la terapia se tiene que volver mucho más directiva, ¿no? Para que logren estos conceptos y estas técnicas los pacientes. Uh-huh. Desde su punto de vista, ¿tiene pros y contras? Pros y contras, el reconocimiento de emociones, pros. Yo te podría decir que es mucho más pros, porque es el inicio, desde mi punto de vista, el inicio de un proceso psicoterapéutico a nivel cognitivo-conductual. Si no sabemos cómo nos sentimos, no es tan sencillo entonces detectar el pensamiento y por lo tanto las consecuencias que va trayendo esto y por lo pronto poder lograr una reestructura cognitiva. ¿Qué es lo que usted necesita y la persona necesita para realizar esta técnica? Yo soy muy dinámica. Digo, ahorita aquí en este momento no tengo como los materiales están guardados. Sin embargo, yo sí soy mucho de lápiz y papel y que el paciente identifique cuáles son las caritas, ¿no? Y entonces ahí vamos haciendo, ¿por qué? Porque los pacientes también van sintiendo que cooperan al ellos mismos ir elaborando sus trabajos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento las aplica esta técnica? Esta técnica desde el inicio, es la partida de mi proceso psicoterapéutico con los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque entra desde la parte de la psicoeducación y es con lo que tenemos que iniciar con el paciente. Ya que tenemos la evaluación concluida, sabemos cuáles son los puntos a trabajar, los objetivos a trabajar y si entra el reconocimiento de emociones que suele ser, ¿no? Un común denominador con los pacientes, se les explica toda esta técnica. Me menciona que lo ocupa con cualquier tipo de paciente. Uh-huh. ¿Y con cualquier tipo de situación, con cualquier tipo de trastornos? ¿O? Sí, porque en realidad
es la pauta de que el ser humano identifique cómo se siente, ¿no? Y entonces a partir de ahí, como te mencionaba, o sea, ir detectando pensamientos, consecuencias, etcétera, ¿no? ¿Cómo la aplica? ¿Me lo podría modelar? Sí, O sea, claro. Por ejemplo, tengo aquí a lo que tengo. No sé, por ejemplo, si tengo aquí a los pacientes, sean adultos o sean niños, como les decía, voy a hacer más o menos una esquemita, ¿no? De lo que suelo hacer. Si quieres, jálate, sí, para que, ¿no? ¿Va? Les comienzo a preguntar yo a los pacientes qué emociones son las que reconocen. Por ejemplo, las primeras que suelen decir los pacientes, ¿no? Es, por ejemplo, si le preguntas a un depresivo, pues te va a decir que la tristeza. ¿Va? De ahí, ¿qué otra? ¿No? No sé, la alegría, ¿no? Ahorita te lo estoy haciendo muy sencilla. Por ejemplo, la vergüenza, ¿no? O sea, que se ponen así y muchos se ponen las chapitas, ¿no? El miedo, ¿no? Suelen poner así. Va, a partir de esto les digo, ok, estas imaginemos que son todas las emociones básicas. ¿Cómo sabes tú que estás triste? ¿No? Por ejemplo, algunos te van a decir. Es cuando pregunto sobre las reacciones fisiológicas. Exactamente. Al principio yo permito que los pacientes revuelvan todo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una identificación clara de qué va en qué sitio, ¿ok? Por ejemplo, si te dicen lloro, ¿no? No sé, algunos pacientes dicen tiemblo. Hay mucha sintomatología que se puede unir con todas las emociones, ¿no? Por ejemplo, en alegría, algunos te dicen grito, otros te dicen sonrío, algunos les duele el estómago. En vergüenza, sudan, digo, yo ahorita les estoy poniendo, ¿no? En otras te dicen, te voy a revolver, qué pena. Uh-huh. Por ejemplo, en miedo, el temblor, sudoración, dolor de estómago, etcétera, etcétera. ¿Ah? Yo ahorita se los acepto así. Posteriormente vamos paso a paso. Ahora sí, bueno, lo que pasa es que una consecuencia conductual, esta es una conducta, por ejemplo aquí, ¿no? El temblor es fisiológica, que recordemos, es lo que sentimos en nuestro cuerpo. ¿Va? Grito, por ejemplo, conducta. Sonrío, ¿no? Conducta. Les duele el estómago, fisiológico, ¿no? Sudoración, fisiológico. Y aquí metemos ya otro concepto. ¡Qué pena! O sea, qué oso, por ejemplo. No, eso fue lo que pensaste, o pudo haber sido una imagen que se te vino a la mente, ¿no? Donde tú te caíste y dijiste, wow, o sea, qué horror, qué pena, fue lo peor que me pudo haber sucedido. Entonces ya entramos con las reacciones, ¿va? Y recordemos que estas son las emotivas. Ya que tenemos esto, ahora sí, A, B, C. A partir de, o sea, se van enlazando las técnicas, si se dan cuenta. A partir de la A, que es la situación, ¿no? Por ejemplo, me caí. ¿Qué fue lo que pensaste? Qué pena. Pero ya tiene todas las ideas y ya nada más tú lo guías a que lo vaya colocando donde va. La C, las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, emotivo, la vergüenza. La conductual, por ejemplo, me fui corriendo, ¿no? Con tal de que no me vieran, corrí. La fisiológica, el sudor, por ejemplo, ¿no? O hasta el temblor. Me quedo hasta aquí.
hasta que los pacientes realmente estén identificando qué es lo que está sucediendo. Es la parte previa del ABC, lo que es las emociones. Por eso les decía, si no iniciamos con las emociones, ¿cómo queremos que los pacientes lleguen a este punto? ¿Ok? Después de esta técnica, ¿qué es lo que usted suele hacer o qué ocupa? Ok. ABC. ¿Ok? Que es situación, pensamientos y las consecuencias. Aquí, una vez que, como les decía, ya están identificando los pacientes en realidad qué es lo que está sucediendo, vamos a utilizar un debate. ¿Va? Aquí me faltó decirles, por ejemplo, en la emotiva, yo utilizo un termómetro, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú dijeras, me caí en la calle donde nadie me conocía, desde mi perspectiva, claro, e interpretación, a que digas, me caí frente a la familia de mi novio. No es lo mismo, ¿estás de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la calle podría decir que me dio un 3 de vergüenza, pero estando con la familia de mi novio me dio un 10, ¿no? O sea, ya no podía yo más. Entonces, a partir de este termómetro, vamos a ir identificando si con el debate se va disminuyendo el malestar que se sentía. Ok, ahora, por ejemplo, cualquiera que piense, fue lo peor que me pudo suceder en la vida. Podríamos decir, claro, cualquier persona que piense que fue lo peor que nos sucedió, se va a sentir con un 10 de vergüenza. Y entonces, a ver, ¿qué sería una técnica nomás, ¿no? O sea, digo, falta mucho contexto, pero ¿qué sería lo peor que pasaría si ya te sucedió esto? No, pues no sé, me voy a morir. ¿Qué evidencias tienes de que te vas a morir? Porque recordemos que esta terapia se basa en evidencias. Si tú me dices que en realidad, o sea, terminando esta caída ya te moriste, pues sí me quedo callada, ¿no? Y me voy yo de mesera y ¿no? Pero si en realidad tú me concluyes que sí fue lo peor y que te vas a morir, demuéstramelo. ¿Cómo me lo vas a demostrar? Es todo el debate que se da con los pacientes. Se cuestiona, ¿no? Exactamente. Recordemos que en la parte del terapeuta somos guía, no somos las personas que solucionamos las cosas. No tenemos una bolita mágica porque no tendríamos chamba, ¿no? Si existiera eso. Pero sí podemos guiarlos mediante las preguntas indicadas para que entonces los pacientes identifiquen si este malestar en realidad está tan generalizado, ¿no? O sea, sí te vas a morir. O vamos, con este debate, el termómetro va disminuyendo. A lo mejor del 10, con un debate tranquilo llegas a un 8 y así nos vamos haciendo, ¿no? Podemos aplicar relajación. ¿En realidad tienes vergüenza? ¿En realidad tienes esto? No, o sea, es la parte que tenemos que hacer los terapeutas. Pues yo creo que sería todo por Ok. nuestra parte. Muchas gracias No, ¿de por qué? prestarnos su tiempo para esta entrevista. Le agradezco mucho, nos ayuda mucho en nuestra formación Sí, claro. y a saber más acerca de este modelo que es el cognitivo-conductual. Claro que sí, chicos.